Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este su canal Gateway, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Amigos, como siempre, su canal y su servidor Osvaldo Quiñones les traen hechos, noticias, información, temas importantes, controversiales, un análisis de los hechos y la noticia y por supuesto los comentarios de su servidor Osvaldo Quiñones. Así es que bienvenidos nuevamente a una ventana a la verdad y una puerta a la realidad. Y me voy a trasladar justamente al conflicto ucraniano. Un conflicto ucraniano que ya inició. Pero vayamos y pongamos en contexto este conflicto. Para aquellos medios de comunicación corporativos, políticos o instituciones que hablaban de una supuesta amenaza rusa, de una invasión rusa, de esta rusofobia que crearon los grandes medios de comunicación corporativos, no los medios de comunicación, la propaganda, los medios de propaganda corporativos, porque en lo que se han convertido todos los grandes medios de comunicación de Europa y Estados Unidos es en propaganda, basada en farsas y mentiras. O sea que mienten y siguen mintiendo de manera descarada. Ellos decían, The Washington Post, Bloomberg, New York Times y todos los grandes medios, que Rusia es el agresor y que Rusia pretendía invadir a Ucrania cuando estaba realizando ejercicios militares a lo largo y ancho de la frontera con Ucrania. Crearon la histeria para llevar a Rusia a un conflicto. Yo he dicho todo, ahí están los videos que no me dejan mentir. Ahora vamos, ¿quién inició precisamente este conflicto? Ucrania. Entonces, para mis detractores que no les gusta que diga que yo. Bueno, ¿no advertí yo acaso de todo esto? ¿No advertí yo justamente que las negociaciones que pedía el gobierno de Rusia o la Federación Rusa, un acuerdo de seguridad que beneficiara a todos, ¿no les dije yo acaso que estar extendiendo justamente esos acuerdos o esas reuniones con los diferentes líderes o representantes de Europa y de las diferentes instituciones? ¿No les dije yo acaso que era únicamente para ir ganando tiempo y ir armando justamente a la Rada, ir armando al ejército ucraniano para que se encargue de atacar a las áreas separatistas y con esto obligar a Rusia a ir al conflicto? ¿No lo dije yo? ¿No lo dije yo acaso? Bueno, ahí está. ¿Me he equivocado? Por supuesto que no. Yo dije todo punto por punto. ¿Por qué? Y por qué la Organización del Tratado del Atlántico Norte y Estados Unidos necesitan este conflicto. Porque la Organización del Tratado del Atlántico Norte y Estados Unidos tienen apetito por la guerra. Y ese apetito por la guerra es para seguir manteniendo viva a una organización del Tratado del Atlántico Norte que nunca debió existir, porque ha ido sometiendo a toda nación y ha ido destruyendo a toda nación, y por supuesto un Estados Unidos que necesita los conflictos para supuestamente darle empleo y darle o satisfacer a los intereses del complejo militar industrial más importante del planeta, el de Estados Unidos. ¿O me equivoco? Ahí está. ¿Quién quería la guerra? ¿A quién beneficiaba? A Estados Unidos. No beneficia a Rusia un enfrentamiento con Ucrania. Eso es lo más absurdo. Porque tiene tantos intereses Rusia en toda Europa como los tiene en Ucrania, y no así Estados Unidos. O sea que al final el perjudicado aquí es Rusia y es Europa, especialmente Ucrania. Pero Estados Unidos no le interesa, porque al final el único ganador con todo esto sería Estados Unidos. También lo he dicho porque ahí están los videos que no me dejan mentir. Pero ahora vamos aquí a los puntos importantes. En ese apetito de la guerra por parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y Estados Unidos, pues obviamente vamos a poner un contexto realmente si se trata de una organización de seguridad. Una organización de seguridad o un brazo armado de Estados Unidos para ir imponiendo sus condiciones económicas, políticas, sociales a las diferentes naciones, robándoles la democracia, la libertad y por supuesto la soberanía. ¿Por qué digo esto? Vamos, ahí están todas las naciones europeas sometidas y doblegadas a los intereses del Departamento de Estado, no a los propios, pero vamos, que es una organización de seguridad. ¿Acaso necesitaba seguridad Yugoslavia cuando fue intervenida en 1989 por parte de Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte? Únicamente porque decidió abandonar y no solicitar préstamos al Fondo Monetario Internacional y alejarse de la política estadounidense, convirtieron al presidente de entonces en Yugoslavia en un dictador y justificaron acciones
aún en contra de las leyes internacionales y del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, destruyendo a una nación, Yugoslavia. Luego nos trasladamos justamente a la guerra allá en Irak. ¿Basada en qué? En una propaganda mediática sin precedentes, acusando al dictador Saddam Hussein de tener armas de destrucción masiva, de estar masacrando a su propio pueblo, y justificándolo con el señor Colin Powell, entonces secretario de Relaciones Exteriores, pues supuestamente mostrando en la Organización de Naciones Unidas un frasco que contenía las armas químicas o las armas de destrucción masiva que poseía el señor Saddam Hussein. ¿Y qué pasó? Con una propaganda mediática sin precedentes, acusándolo de dictador, con una campaña mediática de propaganda llena de farsas y mentiras, pues lograron convencer al pueblo y al mundo o al público en general de ir a una guerra donde murieron cerca de 1 millón de personas, una nación que quedó completamente destruida y totalmente saqueada y endeudada. Hablo de Irak, pero no conformes con destruir a Yugoslavia y luego a Irak, se fueron también a Libia a quitar a otro dictador, una de las naciones más prósperas justamente de todo África, y hoy convertida en un caos, para quitar a un dictador y llevar democracia, una democracia que hasta hoy no se mira por ningún lado porque sigue enfrentada y dividida y una nación totalmente hecha a pedazos. Hablo de Libia. Pero no conformes con acabar con Libia, se fueron también a Siria a quitar a un dictador llamado Bashar al-Assad, apoyando todo tipo de acciones, todo tipo de mercenarios y yihadistas para quitar a un gobierno, para llevar una supuesta democracia. Un gobierno que sigue luchando precisamente en contra del yihadismo, apoyado desde Occidente, apoyado desde Estados Unidos, para seguir creando inestabilidad y destrucción dentro de la nación. Gracias a Rusia, gracias a Irán, gracias a China y a otras naciones, ha salido triunfante el señor Bashar al-Assad. Y sigue y ha sido reelecto como presidente con el 76% de la votación de los sirios. Y le llaman dictador a un ser bien respetado y bien querido por su pueblo. Pero bueno, esas son las farsas y mentiras de los grandes medios que inyectan a los ciudadanos para convencerte de la necesidad de una intervención militar por parte del brazo armado de Estados Unidos y por parte del Departamento de Estado. Pero bueno, voy a dejarlo ahí. Porque parece que ahora el turno es para Ucrania. Porque Ucrania cayó, lo dije, entonces reitero aquí, lo habían convertido en un laboratorio después del golpe de Estado en contra de Viktor Yanukovych y estaba siendo preparado precisamente para utilizarlo como un arma en contra de Rusia. Bueno, entonces vayamos a algunos de los hechos importantes. El gobierno precisamente de Francia anuncia el retiro prácticamente de todo su personal militar de la región, especialmente de Ucrania. Los instructores tienen que retirarse lo más rápido posible del territorio ucraniano, según las diferentes informaciones. Según el señor, y hablo de Ucrania, el señor Volodymyr Zelensky, él no ha ordenado un ataque para recuperar las áreas de Lugansk y Donetsk. No ha ordenado, porque precisamente ya iniciaron los combates. No, como decía supuestamente los servicios de inteligencia de Estados Unidos ni el Departamento de Estado. Una invasión rusa era inminente. No, viene una invasión de Ucrania a las áreas separatistas e inició justamente cuando ellos aseguraban que Rusia preparaba la intervención. 16 de febrero, justamente el gobierno de Ucrania lanza una gran ofensiva en contra de las áreas separatistas. Y hoy, 18 de febrero, inicia una masiva, se puede decir, masivas evacuaciones a lo largo de las diferentes regiones de Donetsk y Lugansk. ¿Por qué? Porque se espera una guerra a gran escala en toda esa región. ¿Perpetrada por quién? Por Ucrania. Entonces, para mis detractores que me decían, o que aquellos que me siguen diciendo que, bueno, o que siguen culpando a Rusia, yo lo dije, lo reitero nuevamente aquí. ¿De quién es culpa esto? Pues supuesto que de Estados Unidos y de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Le enviaron tanto armamento
enviaron mercenarios y yihadistas el señor Tayyip Erdogan, así también como mercenarios de las diferentes empresas privadas, y dicen que Rusia quería preparar un ataque de falsa bandera. No, Ucrania solita empezó el conflicto en contra de las áreas separatistas. ¿Qué dice el señor Volodymyr Zelensky que no es responsable? Por supuesto que no es responsable. Por supuesto que el ministro de Defensa de Ucrania, por supuesto que tampoco es responsable. Ellos no dieron la orden, porque ellos no gobiernan. Por supuesto, gobierna la Rada, gobiernan los grupos radicales, gobiernan los grupos fascistas y nazistas que hay en Ucrania. Y son a los cuales se les ha otorgado precisamente el apoyo militar. Entonces, sí, el ejército nada tiene que ver. Por supuesto que tiene que ver los grupos mercenarios y yihadistas apoyados desde Occidente, porque lo importante es crear una guerra en las fronteras de Rusia y obligar a Rusia a que entre en el conflicto. Me equivoqué. Discúlpeme que lo diga otra vez aquí. Me he equivocado. Por supuesto que no. Yo le dije que esto venía. O no dije que iba a haber un conflicto, un pequeño conflicto. No sé, va a haber un conflicto. La intensidad, no lo sé. Yo no lo sé, porque todo dependerá de cómo se vayan desarrollando los hechos. Porque si Rusia obviamente interviene para detener la masacre, pues eso será el pretexto que necesita Estados Unidos y la Organización del Atlántico Norte para supuestamente acusar a Rusia de intervenir, cuando en realidad ya empezaron ellos, apoyando justamente con el envío de armas, el envío de yihadistas y mercenarios a esa región. O sea, cayó en la trampa, como lo dije yo, Ucrania. Ucrania se convirtió en el laboratorio, ahora va a pagar las consecuencias. Sí, pero todo esto que ha iniciado es culpa de Estados Unidos y de Europa. ¿Ok? Culpa de ellos. Desafortunadamente ya inició, amigos. Miren, aquí le tengo precisamente lo que dijo el representante de las áreas separatistas, especialmente de Donetsk, y hablo del señor Denis Pushilin, que es el líder justamente de esta región. Afirmó lo siguiente: a partir de hoy, 18 de febrero, inicia un masivo movimiento controlado de la población hacia la Federación Rusa, organizado en todo sentido. En primero, las mujeres, niños, ancianos tienen que salir. Únicamente quedarán aquí aquellos que tengan los hombres que tengan 55 años hacia abajo, listos precisamente para defender a la región. Así también afirma este representante que hay un claro control por parte del gobierno de Rusia, así también como de las áreas separatistas, para iniciar la masiva transferencia del personal o las personas que quieran obviamente movilizarse hacia la Federación Rusa. La Federación Rusa tendrá los campamentos, así también como les proveerá a los ciudadanos de estas regiones todo lo necesario para la subsistencia por el periodo que sea necesario. Entonces, ahí, y hablo del líder, ya habla justamente de la evacuación de todo este personal. Pero vamos aquí, esto empezó el día 16, según las diferentes informaciones. De aquí viene una que es muy importante para que vea usted la agresión de quién viene y por quién está siendo apoyada o quién apoya precisamente este tipo de acciones. Y hablo de que las fuerzas de Ucrania realizaron ataques masivos en contra de puntos estratégicos en las áreas de Donetsk y Lugansk. Según las informaciones desde este pasado 16 de febrero, según las informaciones del mismo Pushilin, así también como de los diferentes líderes, el gobierno de las más poderosas confrontaciones que se han dado iniciaron este pasado 16 de febrero, en la cual el gobierno de Ucrania, utilizando morteros, lanzacohetes, así también como todo tipo de armamento letal, fue utilizado en contra de las áreas separatistas, infligiendo grandes pérdidas, así también como un daño muy extenso, no solamente, escuche, a las vías férreas de la nación, a los puntos estratégicos que unen a Lugansk y Donetsk, tales como vías férreas, hablo de los rieles de trenes, así también carreteras e inclusive se habla de que puentes fueron destruidos por parte de la Rada o de Ucrania, precisamente para dividirlos y de esta manera atacarlos de manera conjunta. ¿Okay? Ya inició el conflicto, amigos, desafortunadamente ahí.
hay acusaciones. El gobierno de Ucrania acusa a las áreas separatistas. Las áreas separatistas, por supuesto que acusan a Ucrania, pero aquí yo tengo la información correcta. Inclusive, este 18 de febrero hubo una gran explosión justamente en Donetsk, a unos cuantos, muy cerca justamente del palacio de gobierno de las áreas de Donetsk, del palacio municipal, del gobierno de Donetsk. Según las informaciones, esta explosión fue un atentado terrorista en contra del líder obviamente, de las milicias justamente de Donetsk. Fue un atentado, lo cual, según las informaciones de esa región, afirman que ha iniciado una especie de gran atentados, así como de sabotajes en contra de las diferentes regiones de todas las áreas separatistas, Lugansk y Donetsk. Así es que, amigo, aquí todo lo que decía Estados Unidos sí, era cierto. Pero el que preparó ataques de falsas banderas, el que preparó todo para iniciar el conflicto fue Estados Unidos y la Organización del Atlántico Norte, con todo el armamento que enviaron justamente a la Rada, con esos grupos mercenarios y yihadistas, así también como las ultraderechistas, los fascistas y nazistas de Ucrania, que son los que hoy tienen las armas y que dicen que para ellos es hasta divertido matar gente. Bueno, pues, ¿qué se puede esperar uno con este tipo de personajes apoyados por Estados Unidos y Europa? Ahora, que Estados Unidos y Europa, que van a luchar y no van a permitir precisamente que Ucrania, o quieren defender a Ucrania su integridad territorial, o a defender la supuesta democracia. Déjenme le doy otro punto importante de lo que dijo la señora Tulsi Gabbard, y ya hablo justamente de la ex congresista demócrata Tulsi Gabbard, que afirma lo siguiente: el gobierno les dije que el gobierno del señor Joe Biden quería que Rusia invadiera Ucrania para esta manera imponer sanciones económicas las más severas, la madre de todas las sanciones económicas, y detener el avance de Rusia. Yo lo dije. Ahora, ¿qué es lo que dice la señora Tulsi Gabbard referente a esto también, a este conflicto? La señora Tulsi Gabbard, ya hablo de la congresista demócrata, afirma lo siguiente: el gobierno de Biden quiere que Rusia invada a Ucrania para detener el avance de Rusia, y de esta manera tener un pretexto para imponer todo tipo de sanciones, que dice defendiendo la supuesta democracia, la democracia europea, cuando no existe democracia en Ucrania, no existe, lo dice Tulsi Gabbard. Afirma lo siguiente: el gobierno del señor Volodymyr Zelensky, conjuntamente con el gobierno anterior del señor Petro Poroshenko, han cerrado 4 estaciones de televisión, únicamente por ser críticos de los diferentes gobiernos apoyados por Occidente. Críticos, los han cerrado. 4, o sea, han coadyuvado justamente la libertad de expresión, la están matando, ¿ok? Quitando y censurando televisión o radio que los critique. O sea, hay una persecución. Al mismo tiempo, afirma, hay una persecución política. Han sido encarcelados todos y cada uno de los candidatos presidenciales que se presentaron a luchar en las presidenciales en contra del señor Volodymyr Zelensky. Recuerda, todos y cada uno de los diferentes candidatos que se prestaron para ir a las elecciones cuando ganó el señor Volodymyr Zelensky, hoy están presos. Al mismo tiempo, la señora Tulsi Gabbard afirma que todos y cada uno de los diferentes presidentes o representantes de los partidos políticos ucranianos han sido encarcelados. Esa es la democracia que va a defender Estados Unidos. Esa es la democracia que va a defender un gobierno fascista que está destruyendo a la nación, que sigue y persigue a todo aquel que no esté de acuerdo con sus políticas y que no quiere competencia. Pero le llaman democracia. Así como lo está escuchando, amigos. Desafortunadamente, esto ya inició. ¿Dónde se va a detener? No lo sé. Lo aclaro aquí. Todo dependerá de Rusia. Rusia es la carta. Rusia decide el futuro de Europa, de Ucrania y su propio futuro. Pero es Rusia el que va a decidir todo esto.
Sus acciones son las que van a decidir la balanza, para dónde camina y para dónde va. Desafortunadamente, como no le han dado garantías de seguridad, y Ucrania no puede caer en manos de fascistas y nazistas que al final van a luchar una guerra en contra, o van a lanzar una guerra en contra de Crimea para recuperarla por la fuerza, como dijo el señor Vladimir Putin, Rusia tendrá que intervenir. O sea, que al final todos aquellos que querían la guerra, todos aquellos que querían ver el sufrimiento y la muerte allá en Ucrania, lo están logrando. He dicho, desafortunadamente el señor Volodymyr Zelensky ni su ministro de defensa entienden, ni siquiera ellos mismos, lo que está pasando en Ucrania, porque ellos no son los que dirigen. El que dirige es Estados Unidos a los diferentes grupos. Estados Unidos es el que está detrás de todo esto. Cayó en la trampa Ucrania, ahora a pagar las consecuencias. Ahora hay que ver qué va a hacer Rusia. Yo, de cualquier manera, de todo lo que pase, les seguiré informando, amigos. Desafortunadamente no quisiera darles un montón de noticias, pero no tiene sentido. Solamente voy a irles dando ya lo que va a hacer Rusia próximos días, próximas horas, después de esta evacuación que ha iniciado. El gobierno de Ucrania también supuestamente piensa evacuar personal justamente ante una supuesta agresión rusa. No, ellos iniciaron el conflicto. Ahora Rusia tendrá que decidir si va a defender a las áreas separatistas, que por obligación lo tiene que hacer, y esto pues ya no sabemos en dónde se va a detener. Aclarando aquí, como siempre, que los responsables son aquellos que tienen apetito por la guerra. Ya hablo de Estados Unidos y Organización del Tratado del Atlántico Norte. Las razones para darle vida y aire, oxígeno a una organización del Atlántico Norte que se ha convertido en el brazo armado de Estados Unidos y que no debería existir ni para Europa ni para el mundo, y un complejo militar industrial de Estados Unidos que necesita producción de armas y venta de armas. Desafortunadamente es así, pero bueno, ahí tiene. De lo que siga pasando, su servidor Ubaldo Quiñones seguirá informando. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.